¿Qué es pobreza y quién es pobre? No parecen ser preguntas difíciles de responder. Nuestro contexto dirá que el pobre es quien no posee propiedades, el habitante de calle, el drogadicto, el inmigrante, el desempleado. Pero también relacionaremos la pobreza con criminalidad. Asociamos al llamado pobre con el delito. La pobreza puede tener diversos significados. Cada sociedad califica de pobre a quien no esté en función de su sistema. Por ejemplo, en el siglo pasado se consideraba pobre a aquel que no podía producir, mientras que en la actualidad se es pobre cuando no se puede consumir. El valor de la humanidad parece ser un producto. Todas nuestras relaciones giran en torno al consumo, pareciendo que dejamos de ser civiles para convertirnos en simples consumidores. ¿Qué somos entonces? Somos, ya sabes, consumidores. Correcto. Somos consumidores. Tenemos un estilo de vida obsesionado por los productos. Crímenes, asesinatos, pobreza, eso no me concierne. Lo que me concierne son las revistas de celebridades, la televisión con 500 canales, el nombre de un sujeto en mi ropa interior, Regain, Viagra, Olestra. Si nuestra sociedad se rige por el consumo, para que ésta no entre en crisis, requiere que los productos circulen constantemente. De allí que tengamos bienes que realmente no son de vital importancia, sirven únicamente para darle movimiento al mercado. Así pues, quien no consuma es una carga en la que se gasta presupuesto, pero que no le importa al sistema. Por ello, para la sociedad, la pobreza es una carga a la cual no le brinda soluciones. Por el contrario, se le culpabiliza por su condición. A diario escuchamos comentarios sueltos que repiten: quien es pobre lo es porque quiere, que a los pobres les falta esfuerzo. Se oye decir que en realidad hay trabajo para todos, pero que el pobre no se esfuerza por encontrarlo. ¿Cómo se llegó a tal pensamiento? El consumo proporciona a la humanidad la falsa idea de libertad, limitándola a creer que se es libre cuando se tiene diferentes productos para comprar. Se cree entonces que si quiero un vehículo, soy libre si puedo elegir entre decenas de marcas. Esta ilusión genera conformidad, pero a la vez una ansiedad cada vez mayor de consumir. El nuevo modelo libera al mercado. El Estado solo se encarga de la seguridad y olvida su función de brindarle el bienestar a los ciudadanos. Esa ya es obra del mercado. En consecuencia, los que no consumen son inútiles para la sociedad. El mercado no puede hacerlos útiles para sí mismo, prefiere apartarlos. Al finalizar la Guerra Fría, el capitalismo se proclamó como el discurso económico predominante. Al parecer no tenía competencia, por lo tanto, su función, más allá de administrar, se limitó a flexibilizar el mercado con el neoliberalismo, modelo que junto con la globalización deja la responsabilidad al individuo de todas las situaciones sociales. Si eres pobre es porque no eres emprendedor, es tu culpa. La ilusión de libertad se convierte a su vez en individualismo. Todo lo que se logra es gracias al individuo, pero también el fracaso lo es. La llegada al éxito por méritos propios se vende todos los días. La responsabilidad individual propia del libre mercado acuña frases como igualdad de oportunidades, quitando la responsabilidad del progreso a la sociedad y entregándosela al individuo. El descontento por la ineficacia estatal es aminorado, pues si lo precario es producto del individuo, no se responsabiliza al Estado de brindar garantías, por ende, la protesta es mínima. Desde el punto de vista de la sociedad de consumo, la economía permite que todos seamos ricos. Alcanzar este éxito depende de nosotros. Lo anterior se evidencia en libros para alcanzar el éxito, frases motivacionales, empresas que prometen ser tu propio jefe, que te convencen de que eres un empresario aunque no poseas empresas. Pero cuando el mismo mercado demuestra que llegar a ser rico es algo excepcional, que la brecha económica crece cada día entre pobres y ricos, cuando se es consciente que no somos libres, que somos esclavos del consumo, cuando se comprende que no todos tenemos las mismas oportunidades si nacemos en la pobreza, luego de todo esto el mercado dirá que la culpa de que no seas rico es tuya, solo tuya. Llegar a este pensamiento es obra del desconcierto social.
Parece que no hay otra vía. Parece ser que, aunque el mundo sea injusto, es lo menos injusto posible. Este desánimo es causado con el discurso tanto del fin de la historia y el fin de la lucha de clases. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? ¡Timar! ¡No os oigo! ¡Timar, timar, timar! ¿Te gusta la obra social? Señor, no, señor. Seguro que eres de esos que montaría un museo con capital de la entidad. ¿No te gusta el arte? Señor, no, señor. El único arte que me gusta son los dibujos de los billetes de 500, señor. Desde la llegada del neoliberalismo se niega la existencia de la clase trabajadora. El discurso de la clase media fragmenta la sociedad. Quienes hacen parte de esta clase se dividen a sí mismos en otras clases, pues no son ricos, pero a su parecer tampoco son pobres. Se cree entonces que la clase media está formada por la mayor parte de la sociedad. Allí están los trabajadores, estudiantes de universidades públicas, profesores, policías, etc. Y son ellos quienes más consumen, mientras los pobres, quienes hacen parte de la clase baja o marginal, no lo hacen. La pobreza es un discurso y como tal es un concepto utilizado por políticos y líderes de opinión. Al ser un término ambiguo, los mismos sujetos que pueden llegar a ser llamados pobres usan el término para referirse a otros sujetos con la misma palabra. Con la creencia de que no existe la clase trabajadora, esta se divide en muchas facciones. Quien es trabajador utiliza el término pobre para referirse a un inmigrante o a quien hace parte de un estrato inferior. Se crean conflictos entre personas que hacen parte de la misma clase social. El desempleado le echa la culpa al anciano que no se pensiona y este al joven que no trabaja. La atomización de la clase trabajadora es aprovechada para controlar a la sociedad, pues la misma clase carga contra sí lo que antes se decía que era culpa de la influencia del Estado, ahora se culpabiliza a otros fragmentos de la misma clase social. El Estado existe para controlar la sociedad. La mejor manera de lograrlo es a partir del miedo. Con la caída de la Unión Soviética, Occidente cambia el discurso, pues el control era inducido a partir del miedo al bloque del Este. Ahora el control se basa en el miedo a los pobres. Bauman le da un nuevo nombre a esta clase, la clase marginada, sin redención, la clase que está por debajo de las demás clases, sin función alguna, los que no contribuyen a la sociedad del consumo, conformada por los que dejaron el colegio, los desempleados, las madres solteras, indigentes, criminales y drogadictos. La clase marginada es la carga de las demás clases, y éstas no encuentran una razón para que exista. El imaginario es que si no existieran no habrían problemas, pues ellos son el problema y a los que hay que temer. Esta clasificación es arbitraria, no obedece a ningún factor real, más allá de que no puede consumir de forma regular, y claro está, crea prejuicios. El hecho de que alguien no haya estudiado no lo hace alguien a quien temerle. La clasificación responde a tener un enemigo social. De esta manera, la atención se centra en la seguridad, olvidando los problemas sociales que son la causa de las precarias condiciones. Con la ficción de las mismas oportunidades se castiga al pobre, pues es su culpa serlo. Se olvida las causas de la pobreza: falta de empleos, ausencia estatal, servicios básicos paupérrimos, falta de educación, desigualdad y muchas más razones. Si lo pobre es malo, si ser clase baja es malo, nadie quiere aceptar que es parte de la clase trabajadora. Decirlo así es como confesar un crimen. Por ello es preferible decir que se hace parte de la clase media. Desde allí aceptamos el discurso hegemónico que divide a la mayor parte de la sociedad. La clase media se resigna a saber que no es marginal, pero que tampoco se es rico. Es la clase apolítica de la sociedad. No se problematiza el sistema. Responsabiliza a los pobres sin darse cuenta de que los pobres y ellos hacen parte de la misma clase. El sistema que predomina en Occidente dibuja un Estado que solo brinda libertades y seguridad, pero no bienestar. La existencia de los pobres es una preocupación cada vez menos atendida. Aunque sabe que existe la pobreza, su labor ya no es brindar las garantías mínimas. Estas son responsabilidad del individuo. El Estado es limitado por el mercado, no ataca las causas de la pobreza, pues no tiene facultad para ello. En su ineficacia por atender las causas de la pobreza, decide irse en contra de ella.
La desigualdad social es una realidad, siendo la causa principal de los más variados problemas sociales. Los gobiernos, en busca de subsanar estos conflictos, se centran en la criminalización, represión, más normas de prohibición, más policía, abarrotando las cárceles de pobres, tratándoles de forma inhumana, pero sin atacar las causas de dichos problemas. Los empresarios legislan mientras que el Estado solo protege de las posibles amenazas al libre mercado. Se crean nuevos delitos existiendo una correlación entre desigualdad social y número de delitos prescritos. El caos creado por el neoliberalismo, donde la población se siente insegura, se soluciona creando un enemigo simbólico, al cual se le responsabiliza todos los males de la sociedad y desvía la atención del verdadero problema, la economía deshumanizadora de competencia. El mercado no puede acabar con la pobreza, entonces lo criminaliza. Evidencia de ello es la seguridad. Si la policía acude a un barrio de estrato alto, acudirá para proteger a la comunidad. Ahora bien, si la policía acude a un barrio de estrato bajo, acudirá buscando ladrones, drogadictos, y esto es aceptado como la solución a la delincuencia, sin ver las causas que generan los delitos, sin responsabilizar al Estado por su inoperancia en la entrega de los servicios públicos. ¿Por qué a ellos no los requisas? Porque ellos son blancos, porque son ciudadanos, porque a ellos no los detienes y les preguntas tus papeles, porque ellos sí son de esta ciudad, ellos sí son de aquí, de la capital, ellos no son sinónimos de peligro, ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué a ellos no los detienes? Esa es la representación de la ley. A ver, ¿a quién más está deteniendo? ¿A quién más se está parando a requisar? Son las 8 de la mañana. Es normal que lleve prisa. Pero mi prisa sí es sospechosa. La prisa de ustedes no es sospechosa porque ustedes son ciudadanos. Esa es la diferencia. Es eso lo que me molesta. Los medios de comunicación ahondan aún más en arraigar la criminalización de la pobreza. Si en el día ocurren 3 robos, la nota sobre ellos durará medio noticiero, pero quien roba dinero de los impuestos, los que invisibilizan los problemas sociales mientras degradan el medio ambiente, los responsables de que no haya agua potable en todo el territorio nacional, ni luz eléctrica, los responsables de que no todos tengamos acceso a la educación, a un empleo digno, estos quedan impunes y te dirán que la culpa es de la clase marginal, te dirán que si no eres rico es culpa tuya, no del sistema, y gracias a la ilusión de libertad y a los medios de comunicación, la mayoría defiende este sistema, defiende el consumismo mientras se consume a sí mismo, defiende la proliferación de productos basura mientras los pobres la comen, y les tendrán miedo y dirán que la culpa es de los pobres. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy